Tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso a la hora que estén viendo este video. Hoy ya prácticamente finalizando el curso de actualización en econometría. Vamos a ver nuestra próxima clase, que tiene por título Construcción de un modelo de regresión lineal simple en 8 pasos, primera parte. Para ir finalizando el curso de actualización en econometría, aplicaremos un método que consiste en cumplir 8 pasos para elaborar un modelo de regresión lineal simple. Para esta ocasión se utilizará la propuesta de Keynes y su propensión marginal al consumo. Por ser de carácter pedagógico, solo se usará una muestra pequeña obtenida de datos del Banco Central de Venezuela, con los cuales se construirá el modelo en donde se relacionan los ingresos, Producto Interno Bruto, y el consumo representado por el gasto de consumo final. Se destaca que esta clase se impartirá al menos en 2 videos. Este primer video, en donde a través de imágenes y con ayuda de una tabla de Excel se demostrará cómo se elabora el modelo de manera manual. Luego en un segundo video se explicará cómo se usa el programa de Gretel y con él el mismo ejercicio se estará elaborando. Ok, los siguientes 8 pasos deben ejecutarse en el orden como tal se están explicando aquí, como se colocan. El primer paso es planteamiento del problema y teoría a usar para su explicación, valoración o predicción, según sea lo que se vaya a realizar. El segundo es la construcción del modelo matemático. Luego el tercer paso es la construcción del modelo econométrico. El cuarto paso es obtener los datos. El quinto paso es el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación. El sexto paso es el cálculo de los parámetros alfa y beta. El séptimo es la test de hipótesis e intervalos de confianza. Y el octavo y último paso es el análisis e interpretación de los resultados. Tal como se lo expliqué en un principio, este es un ejercicio meramente pedagógico, por lo tanto la muestra que se utiliza es muy pequeña realmente. Lo que se interesa aquí es presentar cómo cada paso se va elaborando, qué se va llevando, qué va ocurriendo, cómo se va interpretando cada acción que se ejecuta. Entonces partimos del primer paso. Planteamiento del problema y teoría a usar para su explicación, valoración o predicción. Ok, entonces lo primero es escoger un problema. Problema económico, fenómeno económico, hecho económico, que sea de nuestro interés investigar. En el caso a explicar en el ejercicio, hemos tomado como problema, como hecho fenómeno económico, lo que es el consumo. Para esta explicación vamos a tomar en consideración una de las propuestas de John Maynard Keynes, economista británico, quien revolucionó el mundo de la economía en los años 20, 30, 40, a través de sus propuestas que de alguna manera lograron redimensionar en parte el sistema o los procesos económicos y fortalecer el capitalismo como sistema. Entre una de sus tantas propuestas se conoce lo que es la propensión marginal al consumo. Para Keynes, supuestamente o se presume que la familia siempre mantiene una misma proporción del ingreso al consumo, es decir, que es algo constante. Se tiene entonces que por cada unidad monetaria que incrementa el ingreso, en este caso estaríamos hablando de por cada bolívar, existirá una propensión de esa unidad monetaria dirigida al consumo. Para esta ocasión se van a utilizar datos obtenidos del Banco Central de Venezuela en un periodo del año 2000 a 2011, es decir, una muestra de 12. Para el ingreso vamos a tomar en consideración el Producto Interno Bruto. Y para el consumo vamos a tomar en consideración el gasto de consumo final.
Estas variables usted las puede conseguir fácilmente en la página del Banco Central de Venezuela, en la parte de las estadísticas. Ahí se encuentran ellas y ahí puede usted verificar, y si quiere incrementarlas, ahí puede tomar más información al respecto, desde un periodo anterior o como usted lo desee. Recuerden que desde el punto de vista econométrico, de acuerdo a estas personas, estos especialistas en econometría, un modelo econométrico puede estar compuesto de al menos 200 observaciones, es decir, una muestra de 200 de un universo X. El segundo paso es la construcción del modelo matemático. Por lo general, estas teorías que se toman en consideración para tratar de explicar el hecho o fenómeno del cual estamos investigando, por lo general ellas ya todas traen o tienen de manifiesto su modelo matemático. Entonces, en la lámina precedente, a continuación, observan un gráfico en donde tenemos la variable del ingreso representado por la X y la variable del consumo representada por la Y, y tenemos lo más importante, que es la pendiente del consumo. Como pueden observar, esta pendiente, que está en la línea azul, no comienza desde cero, sino comienza ya a una altura que está representada por el corchete y la letra C con una raya encima, que representa lo que conocemos como el consumo autónomo. Se entiende por consumo autónomo aquel consumo que en donde no interviene el ingreso. Un ejemplo práctico es el consumo de niños, niñas, adolescentes que aún no trabajan, aún no tienen ingresos porque cuentan con la manutención de sus padres. Eso es un consumo autónomo. Igualmente, para efectos de algunas teorías económicas, las personas que viven de un subsidio, que viven de la pensión, jubilación o una herencia, se consideran como personas también como consumo autónomo, porque este erario público, este dinero, no forma parte de un ingreso tal como se establece o tal como se explican en los fenómenos esos económicos. Entonces, como podemos observar, esta pendiente está representada por la P, que es el ingreso, y la Y, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que la propensión marginal al consumo es una variación entre el consumo y el ingreso. Para Keynes, la propensión marginal al consumir, es decir, la tasa de cambio del consumo generado por una unidad que incrementa, en este caso el incremento de 1 bolívar en el ingreso, da cambio en el ingreso, pero ese cambio es mayor a 0 pero menor a 1, es decir, que de ahí no debería pasar. Entonces la ecuación matemática es que el C, el consumo, va a ser igual al consumo autónomo más la variación del ingreso. Ya obtenido esta ecuación, entonces procedemos a construir el modelo econométrico. En este caso, simple y sencillamente, vamos a tomar el modelo matemático y los vamos a sustituir por variables, lo vamos a sustituir por símbolos, que son los que se utilizan en los modelos econométricos. Entonces, tenemos que Y, que será la representante de la variable dependiente, será el consumo, es decir, el gasto de consumo final. Luego tenemos que la X representará el ingreso, es decir, el Producto Interno Bruto, nuestra variable independiente. Luego tenemos el símbolo de alfa. Alfa representa en el modelo econométrico el intercepto, en este caso el consumo autónomo.
El intercepto no es más que una constante que siempre va a estar representada en el modelo econométrico. Esa es una constante que tendrá valor o significado en caso de que la variable o de que el valor de beta, que en este caso es la pendiente de la recta del modelo, dé resultado 0. Si el valor que nosotros estamos estimando da 0, entonces tendríamos que trabajar con este valor constante, que sería el intersecto. Entonces, bueno, como dije ya, luego viene beta, que será la pendiente, pues, o será lo que vamos a nosotros a tratar de ubicar, que es la propensión marginal al consumo. Y luego tenemos la representación de EI, que es el error estocástico. Como en clases pasadas ya le he indicado, este error estocástico representa la intervención de otras variables que forman parte de esta ecuación, pero que por razones de pedagógica o porque simplemente, estamos utilizando un modelo de regresión lineal simple en donde solo se toma en consideración dos variables, entonces estas demás variables que posiblemente puedan intervenir en el consumo no estarán a la vista, pero se tomarán como en el error estocástico, es decir, ellas de alguna manera influyen, pero eso lo va a recoger este valor. Entonces, como ya dije anteriormente, el valor de beta estimado debería estar entre 0 y 1. Entonces ya aquí tenemos un tic que nos indica, un momento, si nosotros realizamos el cálculo y ese cálculo nos da mayor a 1, o no está dentro de ese rango que estamos estableciendo, entonces significa que estamos cometiendo algún error en el cálculo. Como pueden observar, los símbolos de alfa y beta tienen un sombrerito arriba. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que son valores estimados, ¿sí? Son valores que vamos a calcular, no son los valores originales, son valores estimados. El cuarto paso es la obtención de datos. Pero en este caso en particular, los datos se obtuvieron de la página del Banco Central de Venezuela en sus variables del Producto Interno Bruto y el gasto de consumo final del periodo del año 2000 al 2011. Para realizar todo este trabajo nos apoyamos en una hoja de Excel. Aquí en la lámina tienen parte de esa hoja de Excel en donde están representados los valores de X sub I, que es el Producto Interno Bruto, variable independiente, y los valores de Y sub I, que es el gasto de consumo final o variable dependiente. Número de muestras 12, periodo del 2011 al 2000, y la sumatoria de cada uno de ellos. Quinto paso, cálculo e interpretación del coeficiente de correlación. Aquí, además del coeficiente de correlación, que es el indicador que nos va a decir a nosotros qué relación hay entre estas dos variables, si esa relación es débil, media, fuerte, qué sentido tiene, si es positivo o es negativo. En este quinto paso también elaboramos el diagrama de dispersión, que es un diagrama que nos permite también identificar algunas características de cómo va a ser el modelo. Entonces, en esta lámina lo que estamos observando son las ecuaciones que se utilizan para calcular el coeficiente de correlación, que no es más que tomar la covarianza de X y Y dividirla entre la desviación estándar, desviación típica de X multiplicado por Y. Entonces, la covarianza vendría siendo la sumatoria que se va a realizar entre el valor de X menos su promedio, igual que la Y, dividido entre la muestra. Y la varianza de cada una de ellas será la sumatoria de su valor menos su promedio elevado al cuadrado, dividido entre la muestra. A continuación tienen el cuadro de Excel, en donde ya están todos los cálculos realizados por cada una de las expresiones que se han manifestado, que se indican en las ecuaciones. Cuando ya tenemos todo este cuadro hecho, lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir, ¿verdad?, por la ecuación
el valor correspondiente y luego a realizar la operación matemática. Entonces, de acuerdo a la interpretación o a los resultados que tenemos aquí, tenemos que el diagrama de dispersión, podemos observar que los valores que estamos relacionando efectivamente cumplen con uno de los principios que habíamos visto en las clases pasadas. Como estamos haciendo un modelo de regresión lineal simple, entonces los datos que estamos utilizando cuando se grafican nos moldean o nos ejemplifican una recta. Observen cómo está la línea azul del diagrama de dispersión y vean que ella comienza como lo habíamos dicho o mostrado en el modelo matemático. Ella no inicia desde cero, ella inicia ya su valor desde aproximadamente algo como los 20.000 bolívares, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y a partir de ahí es que comienza a crecer. Entonces tenemos que el coeficiente nos dio 0,99. Eso nos habla de que entre el Producto Interno Bruto y el gasto consumo final hay una relación pero muy fuerte. Y además de eso nos habla de que esa relación tiene sentido positivo. Mientras una variable crece, la otra también va a crecer. Entonces ya por aquí tenemos eso muy importante. Ya cuando nos indica que la relación es positiva, entonces evidentemente ya la ecuación que vamos a elaborar del modelo econométrico va a ser una ecuación positiva. Entonces ese es otro dato que debemos tener presentes a la hora de hacer los cálculos. Y otro, bueno, estamos observando que el coeficiente de correlación se encuentra entre menos 1 y 1. Es decir, que él nunca, cuando usted haga un trabajo donde calcule un coeficiente de correlación, es decir, donde usted busque la relación entre dos variables, esta relación siempre va a estar entre menos 1 y 1. Nunca va a estar por encima de esos valores. De lo contrario, estaría haciendo un cálculo mal hecho. Ya para calcular los parámetros alfa y beta, los estimados, tenemos dos ecuaciones. La ecuación de beta estimada, que ya también los cálculos están hechos en la hoja de Excel. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente sustituirla por los valores o por la simbología que tenemos aquí. Igual que el valor de alfa estimado. Primero calculamos beta y luego calculamos alfa. Entonces, de acuerdo a los cálculos elaborados, beta estimado me dio 0,95. Como estamos hablando de bolívares, entonces en este caso estaríamos hablando de 95 centavos del bolívar. Y alfa estimado nos dio un valor de menos 15.109,86. En consecuencia, nuestra ecuación quedaría que el gasto de consumo final va a ser igual a menos 15.109,86 más 0,95 que multiplica al ingreso. Es decir, con esta ecuación que tenemos, nosotros ya podemos estimar valores que deberían estar cercanos a los valores reales, a los valores que se obtienen y que están en las bases de datos que nosotros estamos trabajando. Ahora viene una parte que es netamente, digamos, estadística, en donde nosotros vamos a buscar la significancia estadística del modelo. Esto se llama el test de hipótesis e intervalos de confianza. El test de hipótesis se compone de dos hipótesis, una nula y una alterna. En la hipótesis nula tienes dos opciones, o la aceptas o la rechazas. Si tú rechazas la hipótesis nula, pero es cierta, entonces se comete lo que se llama un problema de nivel 1. Por el contrario, si tú aceptas la hipótesis nula, pero es falsa, entonces vas a cometer un error de tipo 2. Esto es estadística. Quienes deseen ahondar un poquito más en esto, bueno, entonces deben ir a los libros
para tener más claridad con respecto a lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Pero el caso aquí es que esto nos permite a nosotros entender o tener conocimiento, certeza de la significancia estadística de los datos que estamos calculando. Recuerden que estos son datos aleatorios, son datos estocásticos que son producto de una expresión matemática, de una ecuación, y bueno, evidentemente cuando uno trabaja con este tipo de información muestral, esa información puede tener problemas, como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Que son los problemas de heterocedasticidad, autocorrelación, la multicolonialidad, que por supuesto tienen formas de mitigarlo, pero este tipo de test de hipótesis y los intervalos de confianza son los que nos van a permitir nosotros identificar si hay problemas o si los datos que estamos trabajando son los más confiables posibles. Para poder aplicar esta test de hipótesis yo tengo que elaborar una regla de decisión. Mi regla de decisión me dice que la T de Student debe ser mayor a la T, que si la T de Student es mayor a la T calculada, yo rechazo mi hipótesis nula. La T de Student es una tabla que ya ustedes la tienen en su salón de clases virtual, junto con este video cuando se suba. Es una tabla en donde se muestra una distribución, lo que llaman distribución normal. En este caso estamos hablando de covarianzas, y ya tienen unos cálculos definidos. Nosotros aquí lo que vamos a tratar de identificar cuál es el valor o los dos valores que vamos a utilizar para buscarlos en la tabla y saber cuál es la T de Student. Entonces, para eso tenemos un nivel de significancia que está representado por la muestra, la cantidad de la muestra. Entonces hay algo que se llama grados de libertad. Los grados de libertad están representados por la cantidad de variables que conforman el modelo. En este caso, el modelo está elaborado con dos variables, ingresos y consumo. Por lo tanto, son 2 grados de libertad. Entonces, si yo agarro mi muestra de 12 y le resto 2, me queda 10. Entonces, el grado de libertad va a ser el número 10. Luego tenemos el nivel de significancia, tenemos el valor del promedio o de la probabilidad, representada aquí también por el símbolo de alfa. Entonces yo voy a trabajar con una probabilidad de error de un 5%, por lo que me va a quedar un resto del 95% que va a representar mi nivel de significancia. 5% de error y un 95% de probabilidad de que los valores que yo vaya a calcular se repitan. En otras palabras, cuando yo haga mis cálculos, va a existir que de 100 veces ese valor puede volver a calcularse 95 veces. O sea que de las 100 hay 5 que va a haber un pequeño error. Ahora, como esto es una distribución normal, acuérdense de aquella campana que vimos en clase, en donde hay una distribución que forma un tipo de campana. Esas campanas tienen una cola. En este caso, como es una distribución normal, son 2 colas. Entonces, como yo voy a trabajar con 2 colas, ese 5% yo debo dividirlo entre 2. Eso me da 2,5 en porcentaje. Pero en la tabla tengo que buscarlos en números. Por lo tanto, ese porcentaje que yo tengo que transformarlo a un número entero. Lo que hago es simple y sencillamente dividirlo entre 100. Entonces eso me va a dar 0,025. Entonces la test de Student me dice que los grados de libertad son 10 y el porcentaje que yo voy a buscar es el de 0,025. Eso lo voy a buscar yo en la tabla que yo les envié, donde se encuentra esa T de Student. El valor que me dio fue de 2,2281.
ese 22,2281 es el valor que voy a utilizar para mi regla de decisión. Si yo calculo ahora la T calculada y la T calculada es menor que eso, yo tengo que rechazar mi hipótesis nula. Entonces a continuación les estoy colocando la tabla T Student, en donde les indico dónde se ubican los grados de libertad, que están del lado izquierdo de la tabla. Ahí está el número 10 encerrado en un círculo. Luego en la primera fila de la tabla están los grados, que van del 0,45 hasta el 0,005. Esta es una de las tantas tablas que hay varias tablas, hay diferentes tablas. Pero esta particularmente es para trabajar con las dos colas. Entonces aquí tenemos el número 10, ahí tenemos el 0,025 y cuando cuadramos observamos que el valor es 2,2281. Ahora, a continuación debemos calcular la T calculada de beta. También se calcula el de alfa, pero no necesariamente. Beta porque es el valor que estamos realmente nosotros tratando de calcular, que es la propensión marginal al consumo. Entonces ahí tenemos las ecuaciones para hacer los cálculos de la T calculada. Tenemos que primero calcular la varianza poblacional, después la desviación estándar y por último la T calculada. Entonces ahí tenemos los valores. El valor de nuestra T calculada es de 22.350,49 y el valor de la T de Student es 2,2281. Mi regla de decisión es que si la T calculada era mayor a la T de Student es mayor a la T calculada, yo rechazaba mi hipótesis nula. Pero obviamente los resultados no es así. Por lo tanto, yo acepto mi hipótesis nula. Aceptar mi hipótesis nula implica que el nivel de significancia del valor que yo calculé en mi modelo econométrico es de una gran significancia. Entonces vean, aquí tengo los primeros pasos para ahora calcular los intervalos de confianza. Un intervalo no es más que un espacio que va desde un valor X hasta otro valor, y el valor que yo calculo debería estar entre ellos. Para yo poder calcular eso, entonces yo debo utilizar la ecuación, vean en la lámina, yo tengo que utilizar la ecuación que ya yo calculé, y con los valores obtenidos con la página del Banco Central de Venezuela, la voy a sustituir por donde dice la variable X, donde está el ingreso, y voy a comenzar a hacer los cálculos. Entonces ahí tenemos el valor de Y estimado, es decir, el valor del consumo estimado, el valor del gasto consumo final estimado. Ahí tienen, eso está en la hoja de Excel. Entonces yo hago todos estos cálculos para obtener una sumatoria que más adelante voy a utilizar para poder hacer los cálculos. Entonces aquí yo digo que el intervalo de confianza estará representado por la probabilidad de que beta estimado menos la T calculada de beta por su desviación estándar será menor a beta, el valor de beta que es el valor cierto, el valor verdadero, y que este será menor a beta estimado más T calculado de beta estimado por su desviación estimada, con un nivel de significancia del 95%. Entonces vean, el resultado final es que el valor que yo calculé de 0,95 efectivamente es mayor a 0,00, pero es menor a 1,89. ¿Qué significa eso? Que de 100 veces que yo haga este ejercicio o que yo haga los cálculos, 95 veces seguramente me va a dar este valor dentro de ese rango o dentro de ese intervalo. El otro 5% o las otras 5 veces son lo del error que viene dado por aquellas variables que no se tomaron en consideración para elaborar el modelo econométrico. Entonces vean aquí tenemos el cuadro de Excel en donde están todos los valores que se calcularon y donde se realizaron todos los cálculos de la T de hipótesis, el nivel de significancia,
la T es calculada y que son los valores que nos están dando para terminar de finiquitar este séptimo paso. Igualmente, le estoy anexando los resultados de el programa Gretel, el cual también lo utilicé para apoyarme y tener seguridad y certeza de que los valores que estaba obteniendo a través de la hoja de Excel eran realmente los aproximados. Entonces observen aquí como en Gretel tenemos el diagrama de dispersión, vean la línea que se forma con los valores que tiene, incluso en este diagrama de dispersión ya está elaborado de una vez, colocan la ecuación, hay algunas diferencias, ¿verdad? Pero son céntimos centesimales, pues son muy pocas. Pero aquí lo importante es que las dos variables en cuestión, tanto la alfa como la beta, que en este caso alfa sería la que llaman ahí la constante, vean que dio el mismo valor, y el Producto Interno Bruto, que es mi propensión marginal al consumo, dio el valor también semejante. Entonces estamos cercanos a los cálculos que utilizamos. Ahora bueno, el último paso es el análisis, o sea, es la interpretación de estos resultados, los cuales evidentemente tendrán mucho que ver con la apreciación de cada persona que haga el ejercicio, que haga su investigación, y ahí la importancia del trabajo que les encomendé sobre el texto de Schuster, que nos habla de predicción, que nos habla de toda esa forma de cómo analizar dentro del campo de las ciencias sociales todas estas situaciones en donde realmente lo que hacemos es una combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo. Cómo nosotros nos apoyamos en esto cuantitativo para entonces expresarlo cualitativamente en función no solo de lo económico, sino de todos aquellos factores que también inciden en un fenómeno que se está presentando. Entonces, en este caso en particular, de acuerdo al resultado obtenido al calcular beta estimado, que es la pendiente, que es la propensión marginal al consumo, fue de 0,95 céntimos. Esto indica que la propensión marginal al consumo del periodo estimado es de un 95%. Si tomo el postulado de Keynes, entonces esto me estaría diciendo que por cada bolívar que se incrementa en el ingreso, las familias o las personas están dispuestas a consumir el 95% de ese bolívar. Es decir, que por cada bolívar que se incrementa el ingreso, al consumo se destinan 95 céntimos. Y los 5 céntimos restantes se destinan al ahorro. Por otro lado, el registro de alfa, que es negativo, que es una constante, lo que indica es que durante ese periodo de no haber ocurrido ningún tipo de incremento, el consumo tomo era negativo. Y ahí que esto nos da una apreciación de que evidentemente trabajar con 12 datos, una muestra de 12, realmente es muy poca, ¿no? Pero bueno, como yo lo expliqué ya anteriormente, lo importante aquí era que ustedes vieran cómo metodológicamente, cómo es el método, cómo se van utilizando los cálculos desde el paso 1 hasta el octavo paso. Entonces, bueno, mis estimados, estimadas, con esto damos por finalizado esta clase. Brevemente les estaré también entregando otro video más en donde les voy a explicar cómo se utiliza el programa Gretel, y vamos a utilizarlo con este mismo fenómeno, el del consumo del ingreso, pero evidentemente utilizaremos una mayor cantidad de datos para el mismo, porque como lo estamos utilizando con el programa Gretel, es mucho más sencillo. Muchas gracias por todo.